Gracias por la presentación y por la invitación al Centro Henry Hazlitt, y con un motivo maravilloso, que es pensar y reflexionar sobre las ideas y el pensamiento y la labor inmensa del ingeniero Manuel Ayau. Quizás lo mejor que podríamos hacer para entrarle a la obra del ingeniero Ayau es ver algunos videos cortitos que está armando ahora Cine UFM, New Media, que son ese formato tan de ustedes y de mis hijos, que tienen la edad de ustedes, que es el formato de TikTok, ¿no? Ese formato de máximo 1 minuto y muy de ideas fuertes, ¿no? Así que lo primero que voy a hacer es compartir con ustedes un video que me parece fundamental para introducirnos en el pensamiento de don Manuel Ayau, ¿no? Veamos juntos, por favor. Creemos en la eficacia del orden espontáneo, o cosmos, como le llamaban los antiguos griegos, en el cual, actuando libre y pacíficamente, los hombres se organizan para alcanzar mejor sus fines materiales y espirituales que bajo un orden diseñado o impuesto, adoptado a propósito y que solo es propio de un ejército, un gobierno o un negocio. Creemos que solo las personas responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y que donde no hay libertad, no florece la responsabilidad. ¿Qué les pareció? ¿Está bien armado? Ustedes son los que tienen que decir que está bien o mal. O sea, lo que digamos nosotros, los de 200 años, no sirve para nada. Creo que este video es fundamental para recordar que don Manuel alguna vez dijo que había creado la Universidad Francisco Marroquín con la gente que lo ayudó para que los estudiantes aprendieran el orden espontáneo y la ética de una sociedad libre. ¿Por qué es tan importante el orden espontáneo? Porque lo natural en el ser humano es entender la verticalidad, ¿no? ¿Qué es lo natural en el ser humano? Entender la verticalidad de los padres a los hijos, ¿no? Nos levantamos a las 6 de la mañana, nos cepillamos los dientes, primero mi esposa, después yo, no sé quién se cepilla los dientes después, pero primero mi esposa. Estamos acostumbrados a la verticalidad de las firmas, de las empresas, estamos acostumbrados a la verticalidad de las organizaciones jerárquicas, verticales, como dicen estos gringos acá arriba en el norte, top down. ¿Ok? Sin embargo, hay un fenómeno clave para las ciencias sociales y para el entendimiento de la sociedad, que es lo que don Manuel acaba de expresar, ¿no? El orden espontáneo, que es el fenómeno complejo propio de del problema que estudia la ciencia social, ¿no? La economía, la ciencia política, la sociología, la antropología, etc. ¿Por qué es nuestro tema objeto de estudio? Bueno, porque nosotros tenemos que tratar de entender cómo las personas se organizan interdependientemente y pueden llegar a florecer. Usa esa palabra, don Manuel. Claro, habría que recordar que así como hay órdenes espontáneos virtuosos, aquellos que siguen las reglas en las que está pensando don Manuel, que son las reglas de la sociedad abierta, de la sociedad libre, básicamente las reglas del respeto. Hay una regla mnemotécnica que me gusta, las 3P de la justicia. PPP, vida, person, property, bueno, esa se traduce fácil. Vida, propiedad y contratos, promise. ¿Ok? Las 3P de la justicia. Así lo pensaba Adam Smith y así lo considera don Manuel Ayau, ¿no? ¿Cuándo prospera la sociedad? Cuando respetamos la vida ajena, los bienes que los demás se han ganado legítimamente, chicos, ¿no? Los bienes que los demás se han ganado honestamente,
trabajando, intercambiando, sin violencia, sin violencia. Bueno, en ese contexto florece no solamente el orden, sino que florece el individuo, florece la persona, ¿no? Es más posible llegar a una sociedad de diversidad e inclusión, bueno, como dicen ahora estos wokes ahí en el norte, que son principios fundamentales de una sociedad plural. Claro, también hay que notar que hay órdenes espontáneos perversos. Mucho cuidado, mucho cuidado. No todos los órdenes espontáneos son virtuosos, como lo que vamos a estudiar el día de hoy con don Manuel Ayau. O sea, hay órdenes espontáneos que son perversos, ¿no? Si, no sé, la literatura de nuestro país, como pasa en Bahamas, algo que han estudiado dos antropólogos de George Mason en Estados Unidos, que han venido acá a la Universidad Francisco Marroquín, Virgil Storr y Nona Martin, son marido y mujer. ¿Qué dicen ellos? La literatura en Bahamas honra a un ladronzuelo, misógino, homofóbico, una basura de ser humano. ¿Y qué es lo peor? Las madres se lo cuentan a los hijos. Mirá, este es un héroe, tenés que ser como este. Bueno, es difícil que prospere ese país, ¿no? Hasta que no cambie ese tipo de rasgo cultural. Un rasgo cultural tremendamente perverso para la cooperación pacífica y voluntaria. Les pido por favor que vean a este muchachito. A mí me interesan los órdenes espontáneos en general. Y hay varios órdenes espontáneos. Nosotros hoy vamos a hablar del mercado, pero hay muchos órdenes espontáneos. Hay un orden espontáneo clave que es el lenguaje. Hola, soy Max y bienvenidos a El Origen de las Palabras. ¿Sabes por qué a los restaurantes se les llama restaurantes? Es porque en 1765 un hombre llamado Dossier Boulanger decidió abrir una casa de comidas y puso un letrero en latín en la entrada, en latín, ni siquiera en francés, que decía: venid hombres de estómago cansado, que yo os restauraré. La frase tuvo tanto éxito que a las casas de comida se le empezó a llamar restaurante. Como dato extra, Dossier Boulanger hacía tan buenos postres y panes que hasta el día de hoy, en Francia, a las panaderías se les llama boulangerie. Bye. ¿Qué nos acaba de decir Max? Lo conocí hoy a la mañana, mientras pensaba cómo hacer esto que estoy haciendo ahora, que seguramente lo voy a hacer mal. Yo decía, tengo que mostrarles algo mejor que mi broma habitual de cómo se originó la palabra chapín, de dos muchachitos bebiendo gallo, no sé, no importa. Pero ¿cómo se originan las palabras? ¿No las inventan los premios Nobel o Cervantes? Asturias no tuvo nada que ver, don Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel del año 67 de literatura, guatemalteco. Hombres de maíz, señor presidente, tremendo escritor. Las palabras, ¿quién las inventa? El hombre de la calle, las personas en la calle. ¿Y cómo llegan al diccionario? Es bien interesante ver cómo llegan al diccionario. Chapín, punto, guatemaltequismo, dice guatemaltequismo. Dícese del gentilicio según los guatemaltecos, ¿no? Ellos, los guatemaltecos, se llaman a sí mismos chapines. ¿Qué estoy diciendo? La Real Academia Española recoge las palabras. ¿De dónde? Del uso, de la costumbre. No las inventa. A veces se enoja con la gramática, ¿no? Y dice que está mal que hablemos de un modo u otro. En Argentina hablamos pésimo, así que nos deben odiar a los argentinos. Pero bueno, ¿qué pasa? Orden espontáneo. Si la palabra y la gramática sirve para comunicar, pasa. Los muchachitos en el barrio dijeron chapín y lo repitieron en otro grupo al que le hizo sentido. Y ese otro grupo lo repitió en otros grupos, como se viralizan. Ustedes saben cómo se viralizan las cosas, son los mejores para entender eso. Y así llegó la palabra chapín al diccionario, como todas las palabras, orden espontáneo, el lenguaje. ¿Dónde se crea? En la comunidad, en el diálogo cotidiano. Uno inventa la palabra y quién sabe
¿no? Embromamos en casa que, para no decir esa palabra argentina horrible, bolú, ¿saben cómo sigue? Horrible es la palabra, y la usamos para todo en Argentina. En mi casa, un cuñado mío dijo volupi, ¿no? Entonces todos decimos volupi. Quizás algún día llega al diccionario y nadie va a recordar a mi cuñado Miguel que inventó la palabra. No va a aparecer. Nadie sabe quién fue el que repitió restaurante. O sea, Max, ¿qué es lo que nos está contando? Que la palabra llegó a nosotros. No sabemos cómo. O sea, restaurante es algo que alguien le dijo al restaurante de ese señor, que no se llamaba restaurante, era una casa de comida de 1690, dijo, 1600 y pico, dijo ese año. Bueno, ¿y cómo llegó a nosotros? Por imitación, por replicación, porque nos hizo sentido, porque nos resolvió un problema de ahorro de información. Una sola palabra para tantos. Los que estén mal, vengan a mi lugar, a mi casa, que os restauraré. ¿Qué sé yo lo que dijo en latín el muchachito, lo que leyó del latín? Ese tipo de órdenes espontáneos tiene en el estudio básicamente de la economía uno de sus ejemplos más perfeccionados, más desarrollados hasta el momento. A ver. Una economía de mercado no se diseña. Una economía de mercado es espontánea. Ocurre cuando se respeta la vida, la propiedad y los compromisos, es decir, los contratos. Cuando un gobierno logra hacer respetar la vida, la propiedad y los contratos, lo que ocurre se llama economía de mercado. Fundamental, ¿no? ¿En qué estaba pensando don Manuel? En el orden espontáneo que trajo a los seres humanos a la prosperidad inaudita que conocemos al día de hoy. No tengo tiempo para abrir este sitio. Recomiendo que lo hagan ustedes. Se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, ¿es? De Max Rauser, un economista gringo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en esa gráfica? Creo que se puede ampliar para que lo vean mejor. Ustedes leen el título, ¿no? Extrema pobreza, ¿no? Extrema pobreza es indigencia, es salir de casa y no saber si vamos a comer. Es la pobreza del 90% de las personas en 1800. 90 y pico % de las personas en el año 1800. La inmensa mayoría de la población mundial, la mayoría de nuestros ancestros, de todos los que están acá, eran extremadamente pobres. No, yo soy heredero del rey de no sé dónde. Bueno, uno. Dudo que haya uno, pero bueno, supongamos. De hecho, de mis 4 abuelos, 3 eran analfabetos. Y de todos mis bisabuelos, todos eran analfabetos. Todos mis bisabuelos eran analfabetos. Porque los papás de mi abuelo materno, que es el único abogado y no sé, contador y traductor de idiomas, ¿no? Niño rico de los campesinos que vinieron a la Argentina en condiciones paupérrimas. Bueno, el niñito ese es el único de mis abuelos alfabetizados. O sea, ustedes van hasta el año 1800. Qué difícil encontrar una persona que no se muriera antes de los 40 años, que no se muriera de enfermedades absurdas. Absurda. ¿Cómo? Tuvo gripe y se murió de gripe, ¿no? La muela del juicio y se suicidó, ¿no? Horrible lo que estoy diciendo. Pero así era la humanidad, extremadamente pobre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos al día de hoy, al lado derecho. ¿Ustedes están viendo lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hola? Ok, sí es cierto que hubo un cambio importante en el agro, en la química, en la industria, en las instituciones. Ok. Muchos cambios
Tiene razón el compañero, la industria cambió mucho, es cierto. Pero si ustedes ven a la derecha, la pobreza extrema cayó en términos absolutos y relativos. No solamente hoy la pobreza es menos del 10% en el mundo, extrema, repito, sino que además hay menos pobres extremos que hace 200 años. ¿Ustedes me están escuchando? Ese número cayó. ¿Ok? ¿Y por qué cayó? Bueno, en parte por una revolución tecnológica muy importante y una secuencia de revoluciones tecnológicas, ¿no? Una secuencia que cada vez se acelera más, ¿no? Yo me acuerdo que hasta la tercera revolución industrial tenía más o menos claro de qué se trataba. La cuarta, qué sé yo, las comunicaciones, la informática, y ya no sé por dónde vamos, porque podemos ver revoluciones industriales. Yo creo que lo de la inteligencia artificial es una nueva. Pero bueno, no me quiero involucrar en una discusión que hoy me supera sobre todo el tiempo. ¿Qué implica estudiar el mercado? Bueno, un proceso económico de creación de riqueza. Básicamente, un proceso económico donde las personas que participan respetan ciertas reglas. Las 3P de la justicia. Que antes que jurídicas, que antes que parte del aparato normativo, institucional, formal de una nación, son reglas morales. Por eso Adam Smith decía, no importa tanto que esté escrito en la Constitución de Guatemala, que no vale matar, no vale robar, no vale mentir, PPP, Person, Property and Promise. Bueno, que son las tablas mosaicas, ¿no? Todos conocen los 10 mandamientos. Seamos religiosos o no, todos conocen las tablas de Moisés. Viene de ahí esto. ¿Okay? Después algunos dicen que las creó Dios y algunos dicen que, bueno, no, que fue Aarón y Moisés, que eran los sabios de Israel, bueno, qué sé yo. Otra discusión que yo no quiero dar acá. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En ese proceso de cooperación pacífica y voluntaria se crearon suficientes excedentes como para multiplicar la riqueza de modo tal que la esperanza de vida, ¿cuánto era en 1800? ¿Alguien sabe cuánto era life expectancy en 1800? Menos de 30 años. Menos de 30 años. Y hoy en el mundo cerca de 70. No sé si llegó a 70. Estaba en 69, 70 la última vez que vi. Digo, cuando pensamos en la edad de Jesucristo, ¿estaba por encima del promedio o por debajo del promedio cuando murió? ¿Se escucha? Por encima. Gracias. ¿Qué estoy diciendo? La esperanza de vida no se multiplicó por 3, pero casi. La población mundial se multiplicó por 13, 14. Éramos 500, 600 millones de habitantes en 1800, hoy somos 8.000. Probablemente estemos llegando al pic, a la cima de la población histórica del mundo, porque la tasa de fecundidad está colapsando. Ahora, ¿por qué pasó eso? Nos multiplicamos como ratones en el granero y además somos menos pobres y vivimos más y mejor. Bueno, lo que pasó es que hubo un proceso extraño de creación de riqueza para el resto de la historia de la humanidad, que son, no sé, homínidos en el planeta, dicen los que estudian esto, hay desde hace 3,5 millones de años, algunos dicen 4, otros dicen 3, homínidos, ¿no? Cosas parecidas a esta cosa. Yo soy parecido al de 3 millones de años atrás. Qué importante que don Manuel quiera que entendamos eso, porque es lo difícil de entender en las ciencias sociales. ¿Cómo es que un orden no diseñado, no planificado, no deliberado por ninguna autoridad puede tener éxito? ¿Cómo nos organizamos hoy a la mañana para desayunar? Habrá dicho Arévalo, el presidente de la Nación, usted vaya a tomar, no sé, chocolate, usted va a tomar incaparina, ¿se llama? Es riquísima. Bueno, usted vaya a tomar mate como toman los argentinos. O sea, ¿cómo nos organizamos? Usted desayuna a las 6 de la mañana, el otro a las 5, el otro a las 8. ¿Cómo fue que se organizó la sociedad?
Y sin embargo el desayuno se organizó. Algunos en un pocillo, no sé, más de porcelana y otros en un vasito de plástico, y algunos apenas tomaron un vasito de agua. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo es que sucedió eso pacíficamente? Bueno, sucedió a través de un mecanismo que se llama sistema de precios relativos, ¿ok? Que es la característica técnica, si se quiere, más saliente del proceso económico de mercado, que es este orden espontáneo, capaz de producir lo que el público demanda, se llama eficiencia esto, capaz de coordinar las preferencias de proveedores y de clientes que se ignoran mutuamente, y capaz finalmente de criar y multiplicar la riqueza como nunca se había visto antes. Como nunca se había visto antes. Hoy nos duele la muela y sabemos que podemos arreglarlo. Hace 200 años dolía la muela y ¿qué pasaba? Te arrancabas el diente, te arrancabas la muela. Era la única forma de parar el dolor. ¿Se escucha lo que digo? ¿No? Alguna vez yo era chiquito y estábamos en el campo, lejos de la ciudad, y me agarró un ataque de dolor de muelas y vino un vecino y me arrancó la muela, y al diablo. Eran esas muelas que se pueden arrancar. Bueno, eso pasaba con la gente grande, no con las muelas de los niños. Por eso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, un cambio drástico en la historia de la humanidad, que fue, el compañero me dice, bien, ¿no? Atento, me dice, fue la revolución industrial. Adam Smith, muy atento, y quizás nos pueda servir para pensar ahora, lo que decía es que los seres humanos descubrimos que tenemos muchas necesidades para los recursos que hay disponibles, ¿no? Lo descubrimos naturalmente, no es que tenemos que estudiar economía para eso, para descubrir la escasez relativa y que tenemos que asignar eficientemente las cosas. No. Las personas se dan cuenta, pero se dan cuenta de una cosa más, algo que señala don Manuel Ayau, ahora vamos a ver. Se dan cuenta que si nos dividimos las tareas, nos especializamos, podemos aumentar la productividad. Podemos ahorrar tiempos de producción, aprender de la rutina laboral porque hacemos menos cosas, menos variedad. El odontólogo solamente arregla muelas, pero no planta tomates, no cosecha aguacates, bueno, no hace torrado de café y no hace la contabilidad del negocio. Él es el odontólogo. Y así con todos los productores especializados. ¿Y yo qué hago? Estas sonceras que estoy haciendo ahora. Que me encanta, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué pasa? Cada productor especializado ahora produce más excedentes. ¿De qué? ¿De qué produce más excedentes? ¿De muchas cosas o de una sola? De una sola. El odontólogo solo arregla muelas, el contador solo hace balances, o liquida impuestos, o sueldos, o salarios, lo que hace el contador, no sé. El ingeniero solamente hace cálculo matemático de la construcción, el arquitecto solamente hace el diseño de casas o de baños, depende de su especialidad. Ahora, ¿cómo es que estos productores que ahora tienen más bienes de unos poquitos bienes, el productor de zapatos tiene solamente calzado, tiene un montón de pares de zapatos? ¿Cómo hace para alimentarse de frijoles, arroz y puyazo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Tiene solamente zapatos, pero tiene que comer. ¿Cómo hace? ¿Cómo colabora? ¿Cuál es la forma de colaborar? La división del trabajo ya dio sus frutos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué dice ahí? Intercambio, ¿no? El intercambio. Veamos un segundito a don Manuel y seguimos trabajando esta idea fundamental de comercio y división del trabajo como dos lados de una misma moneda. Mejor dicho, como parte de un mismo proceso. ¿Vamos? La división del trabajo, las tareas y la sociedad
surge porque somos distintos. Si no, no habría ventaja en colaborar con nadie. La gente actúa para mejorar. Entonces se dio cuenta que colaborando con otros iba a tener más de lo que quería tener que tratando de hacerlo solo. El acto de cooperar solo se va a llevar a cabo si la gente va a salir mejor después de cooperar que sin cooperar. Si no, no hay intercambio. Dice don Manuel que en la economía hay un teorema fundamental conocido como teorema fundamental del intercambio, justamente. ¿Qué dice el teorema fundamental del intercambio? Dos personas intercambian sí y solo sí. Dos personas intercambian sí y solo sí. Se benefician mutuamente. ¿Ok? Esto es algo que apareció. Yo hago estas cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque si prohibimos el intercambio, al mismo tiempo prohibimos la división del trabajo. ¿Me están escuchando? Y si prohibimos la división del trabajo, todos nos parecemos más al náufrago de la película Náufrago. Tom Hanks es el actor. Y nos parecemos a ese hombrecito Robinson que desobedeció la orden de los padres y se fue a los mares y naufragó. Y vivió solito ahí en la isla hasta que llegó, no sé, viernes, Friday. Y una persona aislada produce muchos bienes. Produce cell phones, aviones, electricidad. Una persona aislada, ¿qué puede producir? Unos poquitos bienes. ¿Ok? Por eso prohibir el comercio es prohibir la creación de riqueza. Es obligarnos a vivir en la pobreza. No es broma. El comercio pacífico y voluntario, donde las personas entregan algo que valoran más o menos de lo que reciben. Menos. Y reciben algo que valoran más. Gracias. Atentos. Bueno, esto es lo importante del comercio. El comercio impulsa la división del trabajo. Cerrar el comercio frena la productividad y la creación de riqueza. Por eso, desde este momento, tenemos que pensar, ¿por qué es distinto el comercio entre una persona de Izabal y una de Cobán que el comercio entre una persona de Yela es y de Francia? ¿Por qué es distinto? ¿Acaso el teorema fundamental del intercambio no se sigue cumpliendo cuando un guatemalteco con nombre y apellido comercia con un francés? ¿Por qué es distinto? ¿No habrá sido que ahí hubo un vicio político, ¿no? Un vicio de algo que criticó tantísimo don Manuel Ayau y que quizás explica gran parte de la pobreza en América Latina? El fenómeno conocido como mercantilismo, ¿no? Donde unos pocos consiguen privilegios que impiden la competencia, que frenan el ingreso de otros empresarios. Todos conocen a esa chica Gloria Álvarez, egresada de la Marro, ¿no? Ella repite esa palabra que ya usaba don Manuel Ayau. Esa palabra empresaurio. ¿Escucharon hablar de esa palabra? Empresaurio. ¿Quién es el empresaurio? ¿No? El que haciendo lobbying, haciendo cabildeo, consigue privilegios para tener el mercado cautivo y frenar la competencia y la empresarialidad de otros. ¿Quién es el empresaurio? El que se enriquece empobreciendo a los demás. Madre mía, ¿no? Hay un economista que vino acá a la universidad, Peter Boettke, que dice que eso es la verdadera explotación. ¡Wow! La palabra de Marx, ¿no? La palabra de Karl Marx.
Y don Manuel le atribuye la pobreza de América Latina, de muchos países de América Latina, con alguna honrosa excepción, al mercantilismo, ¿no? A otro de los principios fundamentales de la sociedad abierta, de la sociedad libre, que tanto le interesaba a don Manuel Ayau, que es la igualdad ante la ley. Los mercantilistas son desiguales ante la ley. Los que tienen privilegios son desiguales ante la ley. ¿No? Por eso competencia, igualdad ante la ley. Monopolio, desigualdad ante la ley. Empresario, monopolio, desigualdad. ¿No? Por las dudas que vayamos a creer que no nos interesa la igualdad. Claro que nos interesa la igualdad jurídica, ¿no? La igualdad de derechos, ¿desde cuándo? ¿No? Que todos seamos tratados de la misma manera. No la igualdad de patrimonios, no la igualdad de oportunidades. ¿Ok? Vemos otro video. Precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Porque precio es lo mismo para todos, pero no todos aprecian lo mismo lo que están comprando. Para unos significa mucho, para otros significa más que lo que pagaron, pero no mucho más. Así que hay una gran diferencia en las valorizaciones, aunque el precio siempre es el mismo para todos. Porque en un mercado no puede haber discriminación de precios. El precio es el mismo en el mercado. El que quiera vender una cosa tiene que averiguar cuánto vale en el mercado. La diferencia entre valor y precio es algo que ha confundido a muchos en la historia del pensamiento económico y es peligrosísimo, ¿no? Don Antonio Machado, el poeta español, decía: necio quien confunde valor y precio. No vayas a confundir el valor subjetivo con el precio que aparece en el ticket, que aparece en la factura, que es objetivo, ¿no? Yo pagué el café 15 quetzales, 10 quetzales, y le di 10 quetzales al señor y el señor me dio el café, objetivo. Ahora, de la diferencia entre valor y precio surge el excedente en la compra y el excedente en la venta. ¿Qué es lo que hace cumplir el teorema del intercambio? Lo que decíamos antes. ¿Ok? ¿Por qué es importante la competencia? Bueno, porque la competencia aumenta la oferta de bienes y servicios, hace caer los precios. ¿Y qué pasa con los excedentes de los consumidores cuando caen los precios? Si caen los precios, ¿tenemos más excedente como compradores o menos excedente como compradores? Y si tenemos más excedentes, ¿podemos consumir más o menos? ¿Ahorrar más o menos? ¿Ok? Miren la importancia de la competencia de los últimos 200 años para explicar la tremenda creación de riqueza. Reglas para explicar la creación de riqueza. Lo que tanto le interesa a don Manuel. Creo que es mi último video hablando de creación de riqueza para explicar por qué una economía crece y abandona la pobreza. El crédito ocurre cuando a una persona le da prestado a otra algún bien o dinero. La persona que lo da prescinde del uso de ese bien o de ese dinero a cambio de una remuneración. Esa remuneración originalmente, antes de que existiera el dinero, era en especie. Por ejemplo, un señor le puede prestar a otro un quintal de semilla de maíz para que siembre maíz y de su cosecha le devuelve 2 quintales. Entonces le está devolviendo lo que le prestó más una cantidad para compensarlo por haber prescindido de ese maíz durante un cierto tiempo. Ese es el interés, la preferencia del uso de recursos en el tiempo. Extraordinario, don Manuel, recordándonos que el interés es un precio. Es un precio que muchas veces confundimos y nos complica. Dice que es el precio del ahorro, no es el precio del dinero. Pero ¿cómo no? Si cuando yo obtengo un crédito para cambiar la refri en el Banco Industrial o en el Ban Rural o donde sea, a mí me entregan dinero y yo pago dinero. ¿Por qué no es el precio del dinero? Bueno, porque es el precio del ahorro expresado en dinero, ¿no?
alguien tuvo un exceso de ingresos sobre el consumo, lo canalizó a través del sistema bancario en forma de depósitos y llegó a mí para endeudarme y cambiar la refri. Ahora, mucho cuidado con confundir el precio del dinero con el precio del ahorro. De hecho, don Manuel dice, ¿saben por qué? En el video que acabamos de ver, ¿saben por qué el ahorro, la tasa de interés que es el precio del ahorro y no el precio del dinero? Bueno, porque cuando no existía el dinero, ¿no? 20.000 años atrás, que no había ni dinero mercancía, había solo trueque, cuando no existía el dinero, sí existía el ahorro. De hecho, es gracioso, Robinson y Viernes, en el libro de Daniel Dafoe, un día Robinson le dice, no quiero trabajar, vos no me podrías prestar 1 kilo de pescado hoy y yo te devuelvo mañana 2 kilos, una tasa de interés alta, ¿no? 100% diario. Bueno, ahí hubo interés, y hubo capital, y hubo ahorro, y no había dinero, ¿no? Entre 2 personas no puede haber dinero. Para que haya dinero tienen que, como mínimo, 3 personas y 3 bienes. Perdón, para que haya un medio de cambio indirecto, para que haya dinero generalmente aceptado, tiene que haber miles de personas. 2 cosas importantes para recordar. Los precios cumplen 3 funciones al mismo tiempo, ¿no? Esto es idea de Rose y Milton Friedman, el premio Nobel Milton Friedman y su esposa, que era una tremenda economista, Rose Director, hermana de otro tremendo economista. ¿Qué dicen ellos? Los precios comunican información, ¿no? Sobre, lo dijo don Manuel, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sí, sobre las valoraciones del mercado, muy bien. ¿No? Sobre las valoraciones de las personas que participan en el mercado. Los precios brindan incentivos, ¿no? Cuando el público demanda más las bicicletas, porque ahora somos todos más verdes y queremos usar menos combustible, bueno, sube el precio de las bicicletas y producir bicicletas genera más ganancias. Entonces eso incentiva a los emprendedores a usar los recursos escasos para producir más bicicletas, que es lo que queremos todos ahora, porque, bueno, queremos cuidar el medio ambiente, no sé. Y nos hacemos cargo nosotros de eso, ¿no? Y no le pedimos a los demás ni los obligamos. Para pensar en la ética de una sociedad libre como quería don Manuel. Y la última función, fíjense, se deriva de lo que acabamos de decir, la distribución de la renta. Los precios distribuyen la renta. ¿A quién premia el sistema de precios? Bueno, al que mejor atiende la demanda de los consumidores, ¿no? ¿Por qué se hace millonario en la economía de mercado un empresario? Porque ha enriquecido a los clientes y a los proveedores, ¿no? Por eso es tan importante la competencia, para que los empresarios se enriquezcan legítimamente, sin extraer recursos violentamente de quienes no desean o de quienes no pueden salir de la trampa del monopolio legal y el mercantilismo. Por eso no es broma esto de la competencia en el sistema de precios. Y para ir terminando, déjenme mostrarles este esquema. Fíjense este resumen obsceno de La riqueza de las naciones de Adam Smith, para pensar con don Manuel la importancia del ahorro. Dice Adam Smith, la división del trabajo aumenta la productividad. Y gracias a eso, comerciamos los excedentes y satisfacemos más necesidades. Vean la onda expansiva, no me gusta esta palabra bélica, estoy hablando de cooperación pacífica y voluntaria, mejor no usar palabras bélicas. Claro, satisfacemos más necesidades, pero algunas personas empiezan a tener tantos excedentes que postergan el consumo presente. Guardan para el futuro, ¿ok? Entonces, empieza la semillita de un proceso de creación de riqueza robusto, adulto, maduro,
si ustedes quieren, de pantalón largo. Porque ya habíamos creado riqueza previamente gracias a la división del trabajo. Pero ahora, piensa Adam Smith y piensa don Manuel también, empieza el proceso de acumulación de capital. ¿Qué es esto? Ahora las empresas pueden invertir en nuevas instalaciones, nuevas maquinarias y equipos, nuevos procesos, nuevos productos. Por eso se reinicia un círculo virtuoso de creación de riqueza, ¿no? Esta innovación va a dar lugar a nuevos aumentos de productividad. Vean la palabra necesidades, más satisfacción de necesidades, pero vean ahí abajo, círculo virtuoso de creación de riqueza, que explica dos cosas básicamente. Por un lado, producimos más bienes y servicios, pero por otro lado, demandamos más recursos, entre ellos trabajo. Por eso, qué importante que en el libro El proceso económico, el ingeniero Ayau, tengo que decir, explique que los salarios reales son más altos cuanto mayor es la tasa de capital acumulado por trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador alemán y un trabajador de Sudán? Los dos pueden trabajar 10 horas por día. Uno gana $100.000 por año y el otro gana $1.000 por año. ¿Cuál es la diferencia? Los dos barren la calle, hacen la misma tarea o cortan el cabello. Es la misma tarea. Bueno, este corte bestia que me hago yo, no el corte bonito que se hacen ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Hacen el mismo trabajo. ¿Por qué uno gana $100.000 por año y el otro gana 1.000? Porque uno está parado arriba de un Everest de capital. Todos conocen el Himalaya, ¿no? El Everest. Uno está parado arriba de una montaña gigante de capital y el otro está parado arriba de un granito de café de capital. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuanto hay más ahorro, cae el precio del ahorro, que es la tasa de interés, baja el costo del capital, hay más inversión. Y más inversión, dos cosas. Por un lado, demanda de recursos para producir, entre ellos trabajo, suben los salarios. Y por otro lado, más oferta de productos, caen los precios de los bienes y servicios. Si suben los salarios y caen los precios de los bienes y servicios, ¿qué pasa con el salario real? ¿Qué pasa con el poder de compra del trabajador? Si suben los salarios y caen los precios, ¿qué pasa con el poder de compra del trabajador? Se llama salario real. ¿Qué sucede? Si en lugar de ganar 5.000 quetzales ganás 10.000 y además el precio de la canasta que vos comprás baja de precio a la mitad, ¿qué sucede? Aumenta el salario real, gracias. Aumenta el salario real. Bueno, ahí está, el trabajador noruego, ¿no? El mismo señor que barre la calle con la misma escoba que se barre la calle en Guatemala. Con el mismo carrito por ahí. El carrito se hace en China, la escoba se hace en Taiwán, es más o menos todo parecido. Trabajan los dos 8 horas por día y uno gana 4.000 euros por mes y el otro gana, ¿cuánto gana el barrendero en Guatemala? ¿Salario mínimo? Bueno, ¿cuál es la diferencia? La acumulación de capital. Ahora, me dan un minuto para hacer una síntesis y cerrar. Qué lindo esto, mirá cómo se crea riqueza, mirá qué maravilla. Ay, mirá, somos cada vez menos pobres, pero yo salgo a la calle en Rosario y el muchachito de 11, 12 años está limpiando parabrisas en el semáforo. ¿Cómo? ¿No tendría que estar jugando al fútbol como Lionel Messi, que es rosarino? ¿No tendría que estar en su casa recibiendo cariño de sus padres, de sus hermanos? ¿No tendría que estar en la escuela estudiando? Mucho cuidado con el cuento de hadas. ¿Por qué don Manuel dice hay que entender el orden espontáneo y la ética de la sociedad libre? Porque sin principios, como dice la misión del Amarro, principios éticos primero, jurídicos después,
Sin principios, esto es un cuento de hadas. ¿Qué hace que esto genere creación de riqueza? Bueno, que nos respetemos, que cumplamos con esas reglas básicas de respeto. Alguien puede decir, bueno, se trata de no agredirnos solamente, ¿no? De no golpearnos, respeto a la vida, a la propiedad ajena, a los contratos, cumplir la palabra empeñada en los acuerdos voluntarios. Solamente eso. El Liberty Fund ha publicado un libro que está acá a la venta en la Marro, que se llama The Virtue of Civility, de Edward Shields, donde Shields dice, quizás no se trata solamente de no agredirnos, sino de pensar en la posibilidad de florecer como personas. Cada uno lo hace a su manera, ¿no? Florecer como persona es algo muy personal, muy subjetivo. Ahora, solamente en el pluralismo de la sociedad abierta puede florecer la diversidad de modo integrado. Es la única posibilidad. Por eso, tan importante recordar los principios de la Universidad Francisco Marroquín, ¿no? La enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Muchas gracias a todos.